Abran sus libros en el capítulo número 3. Continuamos nuestro estudio del libro de Jonás. Y esta mañana nos vamos a concentrar en los versículos 5 al 9. No recuerdo del contexto. Aquí vemos que después de haber sido arrojado del vientre del pez, ¿no? Desde el vientre del pez, Jonás recibe la palabra de Dios por segunda vez. El Señor le dice, ve y levántate a la gran ciudad, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Y dijimos que es importante fijarnos, ¿no? Poner atención al texto, porque hay cosas en el texto que a veces no nos percatamos y las descuidamos. Pero aquí vemos que el mensaje no está abierto para interpretación y tampoco está abierto para que el mensajero decida cambiarlo, ¿verdad? No se le da permiso al mensajero, al vocero o al heraldo, por decirlo así. Él no tiene la autoridad, el permiso de cambiar o mejorar o hacer el mensaje más agradable. Su objetivo es uno solamente, y es entregar el mensaje tal y como se le dio a él. Ese es el objetivo del mensajero. Ese debe ser el objetivo del evangelista, del predicador, es ser fiel a la palabra de Dios, al mensaje, no a sus opiniones personales o a sus agendas personales, pero predicar el mensaje de manera clara y fiel. Esa es la tarea del predicador. Esa es la tarea del que lleva el mensaje, ¿verdad? No es un mensaje con el cual podamos jugar o cambiar. No nos es dado el permiso. Decir, bueno, es que a mí ese mensaje como que se me hace muy difícil, ¿verdad? Es que yo si predico ese mensaje me van a apedrear. No, es que ese mensaje, yo creo que con ese mensaje no voy a obtener decisiones para Cristo. Y hermanos, les digo, ¿a quién le importa si tiene usted decisiones para Cristo? No es su tarea que obtener decisiones para Cristo. La tarea del predicador es predicar la palabra y dejar que la palabra sea la que traiga el fruto. Muchas veces ese fruto no se ve. No lo va a ver el predicador en su vida. Lleva 20 años predicándole a la hermana Julia y la hermana Julia nunca dejó de ser chismosa. Y se murió y la hermana Julia se arrepintió. Nunca lo vio. O el hermano Paco nunca dejó de echarse sus cervecitas el sábado en la tarde. O nunca dejó de salirse a mitad del servicio para echarse el cigarrito allá afuera. Nunca lo vio. Pero ese no es el punto. El punto del mensaje, el punto del predicador es entregar el mensaje, como decimos, a cabal. Exacto. Él no tiene la opción de cambiarlo, ¿verdad? Es la razón por la cual Pablo era apedreado muchas veces, fue apedreado. No más nos cuentan una vez, pero fue un sinfín de veces que lo apedrearon. Porque era un hombre que no comprometía el mensaje, ¿verdad? De hecho, él pronunció una maldición
en contra de quien quiera que fuese que presentase un mensaje distinto, contrario al que ellos predicaban. Pablo pronuncia esta maldición en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 1, donde dice que si incluso es un ángel, un ser sobrenatural, se le apareció la Virgen al indio, ¿verdad?, en el cerro, y le hicieron un altar. Y se lo hicieron, ¿por qué? Porque era algo sobrenatural. Pero dice Pablo que si es algo sobrenatural, si es incluso un ángel que se aparece y predica un evangelio contrario al que se ha predicado, que ese ser es maldito, anátema, dice Pablo. ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos que no nos es permitido cambiar el mensaje o hacerlo, tratar según nosotros de mejorarlo, hacerlo más, ¿cómo se dice? Más tolerable, más atractivo. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? Arrepiéntanse o Dios los va a destruir. ¿Verdad? Versículo 4. ¿Verdad? Dentro de 40 días dice, Nínive será arrasada. Ese es el mensaje. ¿Verdad? Claro y conciso. Arrepiéntanse o van a ser destruidos. Ese es el mensaje. Y aún, ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos dice claramente que si no nos arrepentimos, ya estamos condenados. ¿Verdad? Tenemos que entender, no nos condena Dios porque rechazamos el Evangelio. No, nos condena porque ya hemos pecado en contra de Él y rechazar el Evangelio aumenta la condena. Ese es el mensaje. Ahora tenemos que entender que el punto de esta mañana es qué son las características del arrepentimiento. ¿Verdad? Vamos a tomar un breve vistazo. Así que vamos a leer el versículo 5 al 9. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, ¿verdad? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey, de sus grandes, ¿verdad? Ni hombres, ni animales, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasteen o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal, ¿verdad? Eso lo podemos traducir. Arrepiéntanse cada uno de su mal y de la violencia que hay en sus manos. Y quién sabe, quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y te pido que pues aquellos que escuchan sean penetrados con el poder del Espíritu Santo y traídos al arrepentimiento verdadero y a la fe. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, pedimos todo esto. Amén. Así es que los niniveos recibieron el mensaje y creyeron, y esto fue bueno que Jonás les dijera la verdad, ¿no? Es importante ver que aquí
Por ejemplo, aquí vemos que Jonás no llega a la ciudad de Nínive y le dice, hey, escúchenme, les tengo un mensaje que les mejorará la vida, ¿no? No empieza así, Jonás. Vengan, ¿qué necesitan? Dios les dará, Dios los va a hacer feliz. ¿Qué le duele? ¿Le duele el pie, la espalda? ¿Lo dejó la mujer? ¿Qué necesita? Venga, Dios le va a dar lo que quiere. Y la gente llega, ¿no? Y ya se aglomera la gente y empieza a decir Jonás, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer, verdad? La pregunta, ¿no? Y dice Jonás, pues levanten las manos todos y repitan conmigo. Y sean sinceros. Repitan. Y si no puede hablar, pues nomás baje la cabeza y hágale así. Y ya, ¿verdad? Ya todos entran al reino, ¿no? De los cielos, ¿no? Son contados en la gran campaña evangelística. No hay nada de eso aquí. El mensaje es bien claro. 40 días y perecerán si no se arrepienten. Y fue bueno, ¿no? Que Jonás les dijese la verdad, ¿no? Que les explicase cuál es el problema. El problema que ellos tenían, el problema principal es que Dios es santo. Y la santidad de Dios nos condena. Ese es el problema del hombre. Yo me canso de decirlo cuando hablo acerca del hecho de que tengo cáncer. Y le digo a las personas, el problema no es cáncer. De hecho, mucha gente ha muerto sana desde que me diagnosticaron a mí con cáncer y aquí sigo todavía. El problema o el objetivo no es vivir 30, 40, 80 años más, ¿verdad? Como dijo el director Woody Allen, no dijo que él no quería obtener la inmortalidad por medio de su trabajo o vivir en el corazón de sus seguidores, ¿verdad? Dice, yo no quiero obtener la mortalidad por medio de esas cosas. Dice, yo quiero obtener la mortalidad por medio de no morir. Quiero seguir viviendo en mi apartamento que tengo porque está muy bonito para siempre. Descaradamente, pero el hombre estaba hablando la verdad, ¿no? Ese es el problema, ¿verdad? El problema es que nos vamos a morir. No importa tenga o no tenga cáncer. Y lo que conlleva, ¿no? Está apuntado para el hombre morir una vez y después viene el juicio. Ese es el problema. Toda la rebelión de Jonás está basada, ¿verdad? Vemos que Jonás era un profeta rebelde, pero vemos que toda la rebelión de Jonás estaba basada en el hecho que Dios es misericordioso e iba a dar gracia a los enemigos de Israel, ¿verdad? Es en eso que está basada la rebeldía de Jonás, en el hecho que Dios trae salvación. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? No, esa es la pregunta. Aquí vemos vemos ilustrados el arrepentimiento y la fe. Ambos provienen, escuchen bien, ambos provienen, es decir, son el resultado de la gracia de Dios.
Es por eso que Jonás dice, ¿verdad?, en el capítulo anterior, que la salvación es de Dios, y cuando él dice esto, inmediatamente Dios ordena al pez que lo suelte, porque Jonás entiende que Dios tiene esa prerrogativa. Él le da gracia a quien Él quiere. Y no es basada en nada que hagamos. Es totalmente basada en el placer de Él. Él endurece al que quiere y ablanda al que quiere. Así es Dios. Y es importante que nosotros, como aquellos que han creído, entendamos esta realidad. Porque eso nos debe de dar temor, pero a la vez también confianza. Ahora vemos que en la luz de esto, entonces tenemos que, ¿qué es el arrepentimiento? ¿No? La palabra que es usada en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, la palabra metanoia, literalmente significa un cambio de mente, un cambio de parecer. Y dice la hermana, ¿verdad? Ay, qué bueno, porque yo sí también me he cambiado la mente. Pero escuchen bien, este es el punto. Es un cambio de parecer, un cambio de mente que resulta en acciones y deseos contrarios a los que teníamos antes de arrepentirnos. Es un cambio de mente, un cambio de parecer que da como resultado un cambio de acciones y deseos a los contrarios a los que teníamos antes de habernos arrepentido. Hay otra palabra en el griego, metamelomai, que quiere decir sentirse mal. Sentirse mal por algo que nos ha sucedido. Son dos cosas distintas. Una es sentirnos mal porque las consecuencias de nuestros pecados finalmente nos han agarrado. Y otra cosa es sentirnos mal porque hemos pecado en contra del Dios vivo y santo. Hay una diferencia muy grande, sentirnos mal porque estamos pasando dolor y sufrimiento por causa de nuestro pecado. Y otra cosa es sentirnos mal porque hemos ofendido al Dios vivo. Son dos cosas distintas. Porque una lleva al arrepentimiento que conduce a la vida eterna y otra lleva como el perro al vómito. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces regresamos. El arrepentimiento verdadero, entonces, es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de deseos que conllevan a acciones distintas de las cuales anteriormente hacíamos. Ahora esto es el resultado de que hemos creído, ¿verdad? Si vemos en el texto se nos dice bien claro, ¿verdad? Que ellos creyeron el mensaje, ¿verdad? Se nos dice bien claro que cuando ellos escucharon la prédica de Jonás, ellos creyeron el mensaje que Jonás les proclamó. ¿Verdad? El versículo 5. Entonces es interesante que aquí entonces vemos que la fe es primero y la fe conlleva al arrepentimiento. ¿Sí me explico? Ambos van juntos. Porque el creer en sí es
lleva una dimensión del arrepentimiento, porque antes creías de esta manera, ahora crees de esta manera. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Por amor a aquellos que están confundidos. ¿Es el arrepentimiento una obra? Y usualmente lo que se quiere decir ¿es el arrepentimiento entonces una condición para ser salvos? Es una pregunta justa y expone la confusión que existe, ¿verdad?, en gran mayoría de las iglesias evangélicas, especialmente en Latinoamérica, donde se le enseña a la gente que si no... se le enseña que el arrepentimiento es una condición para ser salvos. Que la gente tiene que hacer cosas buenas si quieren ser salvos, prácticamente. La respuesta es complicada, es sencilla, pero es profunda. Sí, el arrepentimiento es una condición para la salvación. Es necesario que lo entendamos. Pero no es una condición que el hombre produce. Es decir, no proviene del ser humano. Eso es como decir que usted va a cambiar por su propio poder. Puede cambiar comportamiento, pero usted va a seguir deseando el pecado. A menos que Dios le cambie primero a usted el corazón, la naturaleza, los deseos. A menos que Dios le dé a usted arrepentimiento, ¿sí me explico? Entonces, el arrepentimiento sí es una condición, pero no es una condición para el hombre, es una condición que Dios da. Y es para el hombre reconocerla. La fe y el arrepentimiento son parte de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Es algo que Dios exige como condición solamente si es primero la fe. La fe en sí es una obra de arrepentimiento. Antes no creíamos, ahora creemos, pero ambas cosas son el producto de la gracia de Dios, primero obrando para que nosotros podamos obrar. La fe y el arrepentimiento no son obras meritorias. Escuchen bien, la fe y el arrepentimiento no son obras meritorias. Quiere decir que no nos ganamos la salvación por medio de estas cosas. Pero sí, escuchen bien, no son obras meritorias, pero son obras mediadoras. Es decir, es el medio que Dios usa para salvarnos. Es decir, no nos ameritan la salvación, sino que nos administran y facilitan la salvación. ¿Sí me explico? Son el medio de Dios. Dios nos da arrepentimiento y nos da fe. Entonces, ¿es el arrepentimiento una obra? Absolutamente, es una obra de Dios. ¿Sí me explico? Es una obra de Dios para que nosotros andemos en ellas. Pablo lo explica en su carta a los Efesios claramente, ¿no? Pablo nos dice, en Efesios 2 nos dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos ha amado, aun cuando estábamos muertos, ¿verdad? Y esto quiere decir,
antes que nosotros pudiésemos decir, Dios mío, te creo, sálvame, estábamos muertos en nuestros pecados, era nuestra condición espiritual, muertos espiritualmente. Entonces dice, por causa de nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos ha resucitado y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios ha hecho esto? La respuesta sigue en el siguiente verso, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto procede no de ustedes, sino que es el regalo de Dios, que no es dado por obras para que ningún hombre se gloríe, porque nosotros somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Entonces Pablo lo que está diciendo es no por obras que ustedes han hecho, mas sin embargo son por sus obras que Él ha hecho. ¿Verdad? Y de estas obras que Él ha hecho, surge entonces nuestras obras. No por obras, pero para obras. ¿Sí me explico? Como resultado de la obra de Dios que se refleja en la fe y el arrepentimiento del individuo. Entonces lo que nos toca es reconocer si lo que nosotros tenemos es genuino, si se conforma a lo que la Biblia explica que va a ser el deseo, el pensamiento y comportamiento de aquel que ha creído. Para ver si no nos han engañado o nos hemos engañado a nosotros mismos. Entonces eso es lo que nos toca a nosotros, reconocer si estamos en la verdad y estamos caminando en ella. Entendiendo que toda la salvación es la obra de Dios. Y que si hemos creído y nos hemos arrepentido es porque a Dios le ha placido darnos ese arrepentimiento, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cómo es eso? Bueno, volvemos al texto. Es por medio de la predicación. ¿Verdad? Pablo nos explica que cómo van a creer si no escuchan el mensaje y cómo se les predicará si no va el predicador, ¿verdad? Tiene que ir el predicador. Pero es por medio del predicador y el mensaje fiel que el predicador predica que Dios salva, que Dios crea fe y arrepentimiento en el corazón de la persona. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree, primero para el judío y también para el gentil. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que siempre es sana y pues, Señor, descanso en ese hecho que no regresa a ti vacío. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.